Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi esposa me pidió tiempo mientras tenía relaciones con su jefe. El video de seguridad expuso todo y regresó suplicando. Este último mes ha sido terriblemente complicado para mí, y necesito desahogarme. Mi esposa Jenny y yo estamos atravesando una crisis que parece no tener solución. Todo se desencadenó hace un par de meses, justo después de celebrar nuestros 2 años de matrimonio. Llevamos casi 5 años juntos en total, y pensé que era el momento ideal para comenzar a formar una familia. Cuando le propuse tener hijos, me respondió que todavía no se sentía preparada, la misma respuesta que me dio el año anterior. Lo que más me frustra es que ella siempre supo lo importante que era para mí ser padre. Lo habíamos conversado incluso antes de formalizar nuestra relación. Aunque intenté no presionarla, no pude evitar mostrar mi descontento y tuvimos una pequeña discusión. En ese momento no le di mayor importancia, pero para ella fue algo más serio de lo que imaginé. Porque después de eso, a pesar de mis intentos por arreglar las cosas, nuestra relación cambió completamente. Se volvió muy distante, comenzó a pasar más tiempo en su trabajo y menos en casa, y por más que me esforzaba, parecía que nada de lo que hacía le importaba o llamaba su atención. Hace un mes, decidí hablar con ella porque la situación se estaba volviendo insostenible. Fue entonces cuando me dijo que sentía demasiada presión de mi parte. Me explicó que no podía manejar la situación y que quería abrir nuestro matrimonio. Me contó que la semana anterior le habían ofrecido un ascenso que implicaría pasar aún más tiempo en el trabajo, pero no me lo había dicho porque temía mi reacción. Me explicó que no podía manejar esta presión adicional en este momento. Quería concentrarse en su carrera y por eso sugería un matrimonio abierto, ya que no quería que yo me sintiera limitado por su causa, pues eso la haría sentir culpable. Me quedé completamente desconcertado. Jamás imaginé que algo así pudiera suceder. Intenté hacerla cambiar de opinión, pero lo único que conseguí fue que aceptara que nos tomáramos unos meses separados para reevaluar nuestra relación y ver qué queríamos el uno del otro. No era lo que yo deseaba, pero fue lo único que pude conseguir. Desde entonces, ella ha estado viviendo por su cuenta. Durante las últimas semanas, intenté comunicarme con ella varias veces, pero no respondía, y solo me decía que necesitaba tiempo para pensar en lo que quería. Sin embargo, todo dio un giro inesperado hace unos días, cuando ella vino a verme mostrándose verdaderamente arrepentida, lo cual me pareció extraño considerando que hasta hace poco seguía ignorándome. De repente, apareció en nuestra casa con todas sus pertenencias, diciendo que había vuelto para quedarse. Me aseguró que había aprendido la lección, reconoció haber cometido un gran error, y me dijo que había decidido renunciar a su trabajo para dedicarse a ser ama de casa. Incluso me dijo que estaba lista para ser madre. No entendía qué estaba pasando, pero estaba seguro de que algo importante debía haber ocurrido para provocar este cambio tan drástico, especialmente porque ella no es el tipo de persona que abandonaría su carrera así como así. Decidí investigar por mi cuenta. Después de hablar con algunos de sus compañeros de trabajo a través de redes sociales, descubrí exactamente qué había sucedido. Resulta que se vio involucrada en uno de los mayores escándalos de su empresa. Alguien había filtrado videos de las cámaras de seguridad de la oficina de su jefe donde se les veía a ambos teniendo relaciones después del horario laboral. Como era de esperarse en el mundo corporativo, su jefe negó mantener una relación estable con ella a pesar de que llevaban 1 año juntos, y, gracias a sus conexiones, salió prácticamente ileso del escándalo. Tenía un tío en la junta directiva, así que simplemente lo trasladaron a otra sucursal sin mayor problema. Para encubrir todo el asunto, le ofrecieron a Jenny la posibilidad de renunciar tras firmar un acuerdo de confidencialidad, con una pequeña compensación que le ayudaría durante los próximos meses. Pero ella se negó a aceptar esas condiciones. Quiso negociar una indemnización mayor, y eso le trajo problemas. La empresa amenazó con demandarla, y ella sabía que tenían un equipo legal muy agresivo que la destruiría, probablemente haciéndola perder todo lo que había ganado en el proceso, sin mencionar el daño a su reputación que causaría un juicio público. Al final, tuvo que aceptar la indemnización y marcharse, pero para entonces habían reducido significativamente el monto ofrecido inicialmente, y perdió mucho dinero. Todo esto había ocurrido en las últimas 3 semanas y media, y me di cuenta de que probablemente esa era la razón por la que había vuelto conmigo. Me sentí profundamente herido. Ayer, después de confirmar toda esta información con varios de sus compañeros de trabajo, decidí sentarme con ella y confrontarla. Hasta ese momento, aunque tenía mis sospechas, le había permitido quedarse en casa. Pero cuando saqué el tema, noté que se puso muy nerviosa, y me dijo que estaba malinterpretando la situación. Eso fue todo lo que necesitaba saber. El simple hecho de que todo esto hubiera ocurrido fue suficiente para decirle que no la quería de vuelta, y que necesitaba irse inmediatamente. Ella intentó explicarme que había entendido mal las cosas, que su jefe la había utilizado y le había mentido.
Pero el hecho de que todo esto hubiera sucedido, que ella no me hubiera contado nada al respecto, y que al final seguía siendo una infidelidad sin importar las circunstancias, era algo que no podía perdonar. Lloró mucho y se resistió, pero insistí en que se fuera hasta que finalmente se marchó. Estaba destrozado. Lloré hasta quedarme dormido anoche, y esta mañana mis suegros me llamaron para decirme que esto era lo último que su hija necesitaba después de todo lo que había pasado. Ellos respaldan su versión de que su jefe la engañó, y le dio falsas esperanzas, y que por eso había actuado así. Intenté explicarles que eso no cambiaba el hecho de que había sido una infidelidad y que ella había participado voluntariamente. Pero me llamaron insensible por echarla y negarme a apoyarla en este momento. Ahora me pregunto si hice lo correcto porque la situación parece muy compleja y me siento muy confundido al respecto. Edición. Para aclarar algunas dudas que han surgido, aquí hay algunos puntos importantes. Primero, ella admitió que todo fue voluntario. Me confesó que empezó porque su jefe coqueteaba con ella y ella respondió a sus avances. Esto demuestra que todo fue consensuado por ambas partes desde el principio hasta el final. Si hubiera sido lo contrario, definitivamente la habría apoyado. Segundo, ni siquiera estoy seguro si lo del ascenso era verdad o si solo fue una excusa para alejarse de mí y poder vivir independientemente sin que mi presencia la molestara constantemente. Me contó que su jefe le había prometido dejar a su esposa pronto para casarse con ella. No solo eso, sino que también le aseguró que la ascendería por encima de otros empleados de su departamento, y que tendría un aumento significativo próximamente. Estas fueron las promesas por las que cayó, y no logro entender cómo pudo llegar a tales extremos por un ascenso y un aumento. Puedo entender la ambición, pero todo esto fue completamente inadecuado y terrible. En fin, esto es todo lo que sé, y espero que aclare cualquier duda que la gente tenga sobre esta situación. Actualización 1. Hola a todos. Primero quiero agradecerles por todo su apoyo. Sus comentarios me han ayudado enormemente a entender mejor mi situación, ya que he estado completamente perdido y desorientado. Aunque he dudado de cada decisión que he tomado hasta ahora, después de leer sus comentarios y hablar con mis padres, me di cuenta de que hice exactamente lo que debía hacer. Al final del día, nada cambia el hecho de que ella podría haber elegido no serme infiel, pero lo hizo. Tomó la decisión consciente de engañarme, destruir nuestro matrimonio y mentirme sobre absolutamente todo. No es algo que pueda superar, ni algo que quiera superar tampoco. Ya me he puesto en contacto con un abogado, estamos iniciando el proceso de divorcio, y, más allá de eso, simplemente no quiero tener ningún tipo de relación con ella. Sin embargo, parece que ni ella ni sus padres están dispuestos a aceptar esta realidad, porque aunque han pasado varios días desde que la eché de casa, no han dejado de intentar contactarme. Después de que bloqueé sus números de teléfono originales y sus cuentas en redes sociales, comenzaron a usar números temporales y perfiles alternativos. Incluso han enviado a otros familiares para tratar de convencerme de que estoy causándonos un gran daño a ambos al elegir el divorcio. Constantemente mencionan el tiempo que hemos estado juntos, insisten en que nuestro matrimonio merece una segunda oportunidad, y que podemos arreglar las cosas conversando, yendo a terapia de pareja o haciendo cualquier cosa excepto divorciarnos. No entiendo por qué esperan que yo haga algo al respecto, especialmente cuando fue Jenny quien me engañó. Yo estaba perfectamente satisfecho con nuestro matrimonio, dispuesto a trabajar en nuestra relación y formar una familia con ella. Eso es exactamente lo que había querido durante tanto tiempo hasta que descubrí su infidelidad. Creo que mi reacción actual es completamente razonable. No soy yo quien está tirando nada por la borda, mucho menos nuestros años juntos. Ella fue quien lo destruyó primero. No voy a ser yo quien recoja los pedazos e intente repararlo. Eso está por debajo de mi dignidad y no entiendo por qué esperan que haga algo así. De cualquier manera, nada de lo que hagan en este momento importa. Como mucho, será una pequeña molestia para mí porque ya he decidido lo que quiero hacer. Divorciarme, seguir adelante con mi vida y olvidarme de todo esto. Sé que no será fácil, pero voy a hacerlo porque realmente no quiero tener nada que ver con esta situación. Ella me ha decepcionado profundamente, me ha causado repulsión, y ni siquiera puedo reconocer en ella a la persona de la que me enamoré. Actualización 2. Jenny vino hoy. Han pasado 6 días desde mi última actualización. No he tenido tiempo de publicar aquí porque he estado intentando mantenerme ocupado. Ya completamos el proceso de presentación de la demanda de divorcio. Ella debería recibir la notificación en un par de días, pero me sorprendió que viniera hoy. He estado trabajando desde casa estos últimos días porque necesito poner orden en mi vida. Realmente no me siento capaz de ir a la oficina en este momento. Cuando ella apareció por la tarde, consideré fingir que no estaba en casa y dejar que se fuera por su cuenta, pero finalmente decidí dejarla entrar porque quería hablar con ella, no para reconciliarnos, sino simplemente para entender por qué me había hecho esto. Sé que mucha gente no estaría de acuerdo con esta decisión, pero sentí que necesitaba hablar con ella una última vez.
La dejé entrar y tan pronto como pasó la puerta, comenzó a llorar y disculparse, pero le dije inmediatamente que el llanto no iba a cambiar mi opinión, y solo haría más incómoda nuestra conversación. Tuve que pedirle que se fuera otra vez. Le hablé con firmeza, pero le dejé claro que podíamos hablar tranquilamente, discutir las cosas como adultos, o podía marcharse. Después de eso, se calmó y nos sentamos en la sala. Comenzó a decirme, tan serenamente como pudo, que lamentaba todo el daño que me había causado, y que nunca había querido lastimarme. Me pareció muy irónico y le dije que si realmente no hubiera querido lastimarme, no habría hecho nada de esto en primer lugar, aunque ya no tenía sentido discutir sobre eso. Pensé que ella iba a defender su posición, pero se quedó en silencio unos segundos antes de continuar. Me dijo que entendía que yo estuviera muy molesto con ella y que tenía todo el derecho de estar enojado, pero que solo necesitaba una oportunidad para explicarme todo porque ya lo había perdido todo. No quería perderme a mí también mientras yo siguiera pensando que ella era una persona terrible. Ya imaginaba lo que me iba a decir, pero decidí escucharla. Me contó que su jefe siempre había mostrado interés en ella desde que empezó a trabajar allí. Según ella, él siempre había coqueteado con ella, pero ella lo había ignorado constantemente. Sin embargo, recientemente él comenzó a insinuar que si ella le correspondía, habría recompensas laborales para ella, lo que la tentó. Me dijo que lo hizo pensando en nosotros. Creía que si hacía esto, haría la vida más fácil para ambos, e incluso mencionó que estaba planeando para el futuro, porque sabía que yo quería formar una familia. Pero al mismo tiempo, se sentía culpable porque sabía que no era correcto. Estaba tomando el camino fácil y se sentía mal por ello, por lo que no podía enfrentarme, y es por eso que decidió irse por un tiempo hasta que encontrara el valor para terminar con todo. Aparentemente, había estado intentando terminarlo por un tiempo, pero entonces el video se filtró y todo empezó a salir mal para ella. Cuando terminó de hablar, me sentí confundido porque ya sabía todo esto, así que se lo dije. Había estado esperando una explicación diferente, pero ya conocía toda esta historia. Entonces ella me dijo que esto era exactamente lo que quería decirme, y pensaba que esto me haría perdonarla, que saber que estaba pensando en nosotros y nuestro futuro mientras me engañaba de alguna manera me haría sentir mejor al respecto. Era tan absurdo que me reí. Le dije que durante los últimos días me había estado sintiendo terrible por todo lo sucedido, pero ahora podía ver claramente que había sido para mejor. Si nunca lo hubiera descubierto, probablemente lo habría lamentado más cuando eventualmente lo supiera. Le dije que me alegraba de que la verdad hubiera salido a la luz, sin importar cómo sucedió, porque definitivamente ella no es el tipo de persona con la que quiero formar una familia ahora. También le dije que ya que había venido, podía llevarse sus cosas de una vez por todas e irse, porque no quería volver a verla, al menos hasta que comenzara el proceso de divorcio. Ella intentó protestar, pero le dije que ya no quería seguir hablando con ella. Le había dado la oportunidad de explicarse porque quería un cierre, y ese había sido mi error, creer que tenía algo válido que decir en su defensa después de todo. Empezó a llorar y a decirme que realmente creía que esto me haría perdonarla. Insistió en que había sido manipulada para engañarme. Honestamente, solo pude poner los ojos en blanco porque era increíble cómo incluso ahora no podía entender que nadie puede ser manipulado para hacer algo así. Al final del día, fue su decisión personal. Una vez más, tuve que advertirle que si comenzaba a actuar de manera irracional, la echaría de nuevo. Después de discutir un poco, empezó a gritarme y me dijo que yo era despiadado, que después de todo lo que había pasado, no podía creer que ni siquiera ahora sintiera compasión por ella. Le respondí que no tenía intención de compadecerme de ella solo porque estaba enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. Era lamentable que alguien hubiera filtrado el video, y ella se hubiera metido en todos estos problemas. Pero eso también había sido resultado de sus decisiones. Y en este momento, no tengo la energía para sentir lástima por alguien que ha puesto mi mundo de cabeza por completo. Me insultó, lloró mucho y trató de conseguir mi simpatía, pero nada funcionó. Finalmente, le dije que ahora tenía la oportunidad de recoger sus cosas porque si volvía más tarde, no la dejaría entrar. Por su comportamiento de hoy, podía ver que no iba a ser fácil tratar con ella. No quería pasar por otro episodio similar, así que le dije que esta era su última oportunidad de llevarse todo lo que había dejado. Después de un rato, cuando ella seguía intentando discutir y yo no respondía, finalmente comenzó a ir a las otras habitaciones y recoger sus pertenencias. En una hora, había empacado una bolsa grande y estaba lista para irse. Antes de marcharse, me miró y me dijo que estaba cometiendo un gran error y que me arrepentiría de esto en el futuro. Le respondí que ya tenía suficientes arrepentimientos relacionados con ella, y que no me importaba uno más. Todo lo que necesitaba que hiciera ahora era dejarme en paz porque no iba a perdonarla y tampoco merecía mi perdón. Después de perder casi 3 horas, finalmente se fue y, honestamente, me alegro de haber decidido darle una oportunidad porque ahora no tengo ninguna duda sobre mi decisión. Estoy haciendo lo correcto,
Tengo un cierre y ni siquiera creo que vaya a extrañarla más. Esta ni siquiera es la persona de la que me enamoré, así que ¿por qué debería sentirme mal por terminar con ella? De todos modos, perdí un día entero de trabajo hoy, así que ese es probablemente el único arrepentimiento que tendré. Actualización 3. Han pasado un par de días desde la última vez que Jenny vino y hablamos. Después de eso, me concentré únicamente en el trabajo, y no permití que nada me distrajera. Pensé que cualquier cosa relacionada con el divorcio seguiría su curso natural, y no tenía sentido preocuparse por ello. Ayer creo que recibió los papeles del divorcio, y hoy decidió aparecer nuevamente. Esta vez no la dejé entrar, y fingí que no estaba en casa. Puede sonar un poco extremo, pero me fui al baño y seguí trabajando en silencio mientras ella continuaba tocando el timbre afuera. Después de casi 15 minutos, supongo que asumió que no había nadie y se fue. Esperé casi media hora antes de volver a la sala, y cuando me aseguré de que se había ido, decidí abrir la puerta para ver si había dejado algo. Encontré una nota adhesiva en mi puerta diciendo que necesitaba desbloquearla y hablar con ella. La arranqué, la arrugué y la tiré a la basura. No iba a desbloquearla ni a hablar con ella. Pero debí imaginar que no se rendiría tan fácilmente, porque aproximadamente una hora después, volvió. Esta vez, desafortunadamente, no pude fingir que no estaba porque estaba en una llamada de trabajo en la sala, y ella me escuchó. Traté de ignorar el timbre, pero ella siguió insistiendo, diciendo que sabía que estaba en casa, y que no podía fingir e ignorar la situación. Me harté después de un rato y le dije que no quería hablar con ella. Le advertí que si continuaba con ese comportamiento, llamaría a la policía, porque se estaba volviendo obsesiva y difícil de manejar. Ni siquiera eso la hizo marcharse. Me dijo que no le importaba a quién llamara, pero que tenía que hablar conmigo, y que después de tanto tiempo juntos, esto era lo mínimo que podía hacer por ella. Lo consideré por un momento, pero luego recordé que ya le había dado una oportunidad la última vez, y la había desperdiciado. Definitivamente no tenía nada constructivo que decir, así que ¿por qué debería perder mi tiempo de nuevo? Decidí llamar a la policía en lugar de hablar con ella, y como ella estaba intentando escuchar lo que pasaba dentro, oyó la llamada telefónica. Había sido ruidoso a propósito porque pensé que escucharme llamar a la policía la haría irse, pero en cambio, solo la hizo actuar más irracionalmente. Comenzó a gritarme desde fuera de la puerta, llamándome horrible ser humano y otros insultos, pero no me intimidó en absoluto. Continuó así hasta que llegó la policía, y entonces fue sacada de mi propiedad de manera poco digna porque simplemente se negó a irse. Podría haberse ido con dignidad, pero decidió irse pataleando y gritando. Después de esto, hice una nota mental de que si intentaba aparecer de nuevo, probablemente tendría que solicitar una orden de restricción contra ella, porque esta situación me estaba alterando los nervios, y dado su estado mental, no se podía predecir lo que podría hacer. Nunca llegué a saber qué había venido a decirme y por qué seguía apareciendo tan desesperadamente, pero no creo que valiera la pena mi tiempo de todos modos, así que no me arrepiento. En este momento, solo espero que todo lo relacionado con el divorcio se resuelva rápidamente, para poder dejar de lidiar con su comportamiento errático. Actualización 4. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización, y hoy finalmente tuve noticias de Jenny y su abogado. Durante este tiempo, había habido un silencio total de su parte, lo cual me pareció muy extraño, porque después de que llamé a la policía, estaba bastante seguro de que haría algo y tendría que solicitar una orden de restricción. Incluso había hablado con mi abogado sobre esto, y estábamos preparados, pero afortunadamente no ocurrió nada. Pasaron 2 semanas sin noticias de ella, lo que me tenía algo confundido. Sin embargo, hoy sus padres se presentaron en mi casa junto con su abogado. Los papeles del divorcio habían sido firmados y solo habían venido a entregármelos personalmente, y hablar conmigo en nombre de Jenny. Al principio, no quería abrir la puerta, especialmente después de todo lo ocurrido con Jenny. Así que les pedí a sus padres que dejaran los documentos afuera, y se marcharan, porque realmente no quería interactuar con ellos. Pero me dijeron que esa era una actitud muy irrespetuosa, y aunque podían entender mi recelo después de todo lo que había salido mal con Jenny, me aseguraron que ellos estaban más estables emocionalmente que su hija en este momento. También me recordaron que debía ser respetuoso, considerando que son significativamente mayores que yo. Aunque me sentía escéptico, sonaban lo suficientemente razonables, así que pensé que simplemente hablaría con ellos, les daría lo que querían y luego se irían. Cuando abrí la puerta, me entregaron los papeles y procedieron a decirme que habían venido una última vez para expresar su decepción. Me explicaron que Jenny había llegado al punto de miseria absoluta y comportamiento errático después de visitarme, y que por eso había actuado de manera tan irracional en su última visita. Querían disculparse por eso, pero también señalaron que en última instancia era mi culpa, porque si tan solo la hubiera perdonado y decidido darle una segunda oportunidad, las cosas habrían sido diferentes para su hija. Me dijeron que en este momento, su estabilidad mental es extremadamente frágil,
Y creen que es mi culpa. Me contaron que Jenny les había dicho que después de todo lo que había ido en su contra, siempre esperó que yo la apoyara, pero que incluso yo había resultado ser como todos los demás. Por esta razón, ella quería hacerme saber que nunca más volvería a presentarse, y que definitivamente me dejaría en paz como yo quería, porque era evidente que yo nunca la había amado. Ese fue el mensaje que sus padres querían transmitirme, y supongo que esperaban algún tipo de reacción emocional de mi parte, pero no sentí nada en absoluto. En realidad, solo sentí alivio de que ella hubiera decidido no volver a aparecer y dejarme en paz, y también de que hubiera aceptado todos los términos de la petición sin problemas. Se quedaron allí unos segundos más después de terminar su discurso, probablemente esperando una reacción, pero cuando no obtuvieron ninguna, simplemente se dieron la vuelta, y se fueron murmurando entre dientes. No me importa lo que estuvieran diciendo, porque solo me sentí aliviado de que esto finalmente esté llegando a su fin. He terminado. Y eso es todo lo que había querido, así que estoy agradecido.